Un nuevo espacio del Centro de Estudios de Género de la UNED dentro de la serie Género e Igualdad, que en esta ocasión vamos a dedicar a iconografía mariana. En el estudio me acompañan Honorio Velasco, catedrático emérito en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, profesor de Antropología Cognitiva y Simbólica. Un placer encontrarnos en este estudio, profesor Velasco, y bueno, un verdadero especialista en iconografía mariana, yo creo. Diremos por qué este tema. Buenos días y muchas gracias por asistir a esta Buenos cita. días, Miguel, encantado igualmente. Y Elena Hernández Corrochano, que es secretaria docente del Centro de Estudios de Género de la UNED. Ella es también profesora dentro del mismo departamento de Antropología Social y Cultural. No sé si, Elena, buenos días. Buenos días, ¿qué por tal? Supuesto. Y quería, no sé si justificar, no hay por qué justificar, pero por qué vamos a dedicar este programa, Iconografía Mariana, dentro de esta serie de Género e Igualdad que lleva a cabo el Centro de Estudios de Género de la UNED. Bueno, pensamos que la importancia que tiene la figura de la Virgen María en la construcción cultural de la feminidad y del género en el mundo occidental era importante tratarla. De hecho, se ha tratado dentro de la propia teoría feminista y también dentro de la antropología feminista. Y lo que pensamos que es para un primer paso a esto era traer un especialista en simbólica para que nos dé ese marco global donde encajar los estudios de las iconografías y ya le pregunto a Honorio, y del papel de las imágenes en el cristianismo, que es parte de nuestra cultura. Sí, efectivamente la primera pregunta tiene que ver sobre todo con ese planteamiento. ¿Cuál es el papel que las imágenes han desempeñado a lo largo de la historia del cristianismo? Bueno, por resumirlo en varios trazos, fuertes trazos, el cristianismo en realidad en los primeros tiempos fue propiamente iconoclasta, en el sentido en el que pues no aceptaba el culto a los emperadores y a los dioses romanos, en particular en la Roma antigua. No lo aceptaba porque claramente, dijéramos, eran en realidad pues expresiones de idolatría. Esta no aceptación se mantuvo con mucha fuerza pues en los primeros siglos, en los 4 primeros siglos. En la Iglesia de Oriente y también en buena medida en Roma aparecen ya pronto algunas figuras representadas dentro propiamente del culto cristiano. En las catacumbas hay alguna de estas representaciones. Esto extraña un tanto, teniendo en cuenta lo primero que había dicho, que el culto a las imágenes era considerado como idolatría, e incluso los primeros padres de la Iglesia se apoyaban en la Biblia para rechazarlo. En la Iglesia de Oriente, sin embargo, empezaron a aparecer algunas imágenes que reconocían como arqueropoéticas. Significa que aquellas imágenes habían sido hechas por manos divinas o por apóstoles. En particular, se atribuyó a San Lucas algunas de estas representaciones primeras. La presencia de estas primeras imágenes revela un culto a ellas. Claro que el carácter, diríamos, de arqueropoéticas la transformaba igualmente, diríamos, en objetos donados por la divinidad, trasladados en ese sentido, diríamos, al culto por los propios seres sobrenaturales. Se generó una controversia muy relevante en torno al siglo VI en la Iglesia de Oriente entre iconodulios e iconoclastas. Finalmente acabaron predominando los iconodulios, es decir, los que defendían el culto, devoción de las imágenes con un matiz. Es decir, no se trataba de idolatría, se trataba propiamente de iconodulia, o sea, del afecto tenido a las imágenes, no propiamente de la veneración
hasta el punto en ese sentido, diríamos, de la adhesión incondicionada, que luego, sin embargo, los devotos sí adoptaron. En la Edad Media se empezaron a justificar como la Biblia de los pobres, se decía Biblia Pauperum, porque la manera de enseñar el dogma a los iletrados pues dependía fundamentalmente de las representaciones en el arte. En particular, eso explica el desarrollo del arte románico, fundamentalmente, un desarrollo muy rico en matices, con una gran carga de simbolismo, sin ninguna duda, pero que fundamentalmente se justificaba como la manera de enseñar el dogma a quienes no sabían leer. Es bien conocido que la Reforma luterana trató en ese sentido de recuperar estas posiciones primitivas de la Iglesia, iconoclastas, desechando de las iglesias las imágenes. Sin embargo, algunas otras versiones del protestantismo, por ejemplo, la Iglesia anglicana, pues mantuvo el culto a las imágenes. Y en realidad, a lo largo del tiempo, esta doble visión ya ha continuado. Es decir, cada planteamiento de reforma, con la intención de volver a la primitiva iglesia, llevaba consigo la iconoclasia. Pero la reacción que producía a veces generaba incluso una mayor orientación y un mayor culto hacia las imágenes. Hasta el punto de que los distintos concilios, en particular el Vaticano II, intervino muy claramente sobre algunas formas que entendía desmesuradas de la religiosidad popular. Yo lo he vivido eso como experiencia de campo, muchos de las diócesis acometieron una limpieza en los santuarios y en las iglesias, llamando limpieza a quitar de ellos elementos que, por ejemplo, aparecían como esvotos colgados como ofrendas a las imágenes. Aún así, con todo, diríamos que las versiones de la iconografía a lo largo de los tiempos han sido y siguen siendo numerosas. Y sigue perviviendo en el concepto, diríamos, más nuclear del cristianismo, que tiene conciencia, diríamos, de iglesia, manteniendo los valores que entienden como valores cristianos más trascendentales, pues al mismo tiempo sigue habiendo este planteamiento iconoclasta que rechaza cualquier otra actitud ante la imagen que no sea la de simple, mero recuerdo para los devotos, para los fieles, recuerdo de los seres a los que representa. No sé si podemos hablar de una focalización de las imágenes de la Virgen María. O sea, sí, en el sentido en el que ha sido la figura de la Virgen María uno de los temas, tal vez el tema principal de la representación iconográfica cristiana. Lo explicaré primero con un punto que tiene que ver con la propia teología. El desarrollo de la teología cristiana en los primeros tiempos, como se sabe, fue muy controvertido, en el sentido en el que numerosas herejías se fueron generando a medida que se iba desglosando, dijéramos, los distintos aspectos principales del dogma cristiano. Uno de ellos fue el de la declaración de la doble naturaleza de Jesucristo, divina y humana. Es en esta perspectiva en la que la que debe entenderse qué representa la Virgen. Precisamente la atención hacia la Virgen es lo que justificaba dentro de la propia Iglesia la naturaleza humana de Cristo. Esa naturaleza humana, en ese sentido, quedaba no solamente por la representación del propio Cristo, que se evitó bastante tiempo, y propiamente, más que la propia figura de Cristo, era la cruz vacía, la expresión más primitiva del cristianismo, acompañada por una figura que empezó a actuar en ese sentido como de representación por mediación, es decir, la madre que tiene al hijo.
Y esa figura de la madre que tiene el hijo es claramente la primera figura de la Virgen. Y dentro de este interés que hay por la Virgen María como motivo iconográfico, ¿nos podrías hablar de la variedad de tipologías que hay de la iconografía mariana en nuestro país y fuera de nuestro país, pero en nuestro país que hay varias? Sí, especialmente, ¿no? Especialmente. Bueno, pues sin duda ninguna este es el tema principal de lo que es lo que se conoce como una sección de la historia del arte cristiano, la iconografía mariana. En España hubo un primer trabajo de Pérez Sánchez en los años 40 sobre el culto de la Virgen en España, pero sin duda ninguna la figura más representativa fue Manuel Trens, un presbítero especialista en historia sagrada, que publicó un volumen también en los propios años 40, titulado así, María en la iconografía del arte cristiano. En esta obra, que es clásica, es una referencia inevitable, ya hay una tipología de la iconografía mariana, pues en principio aceptada, aunque luego ya claramente, desde los años 40 aquí, ya ha transcurrido, ha habido un desarrollo muy importante de la historia del arte cristiano en España y naturalmente, y de la historia del cristianismo. Y esa tipología, dijéramos que ha sufrido distintas variaciones. A ver, por tratar de simplificar. La primera tipología sobre todo está construida en torno a la representación de la Virgen María en la Iglesia de Oriente. Y desde ahí, luego, en Roma y en la cristiandad en general. En esta primera fase, dijéramos, de la iconografía mariana, hay una serie de tipos principales. Ya he hablado antes de que los primeros tipos se caracterizaban por ser arqueropoiéticos, o sea, aquellos que habían sido recibidos, dijéramos, de manos divinas. Entre estos, los primeros fueron los de la representación de la Theotokos, o sea, la Madre de Dios, cuya caracterización luego posteriormente recibió el nombre de Maiestas. Es la madre que sostiene al niño. En realidad... Que es el trono. El trono. Es el trono. En realidad, la madre que sostiene al niño, ambas en esas posturas característicamente hieráticas, pero no se miran a sí mismos. Es decir, ambos están orientados hacia los devotos, hacia los fieles. Y el niño saliendo, diríamos, saliendo de más cercano, y la madre detrás sosteniéndolo. La posición ya, si en el centro o en un lado, parece que es posible que las primeras imágenes fueran propiamente las entronizadas, es decir, las que tenían a la madre como trono, con el niño en medio, y luego, posteriormente, la figura del niño se fue posicionando en uno o en otro lado. En este sentido, el desarrollo, que se entiende como segundo, pero también arqueropoéticas, es la famosa imagen conocida como odegetria o idigitria. Bueno, hay diferentes formulaciones terminológicas sobre ella. Es la madre que tiene al niño en el brazo izquierdo y la mano derecha dirigida hacia él. Esta dirección ha sido interpretada como camino, como la indicación de que la madre está diciendo que el cristianismo, que la vivencia cristiana es un camino hacia Dios, hacia Cristo. Se sabe que la representación primera de la odegetria, que desapareció en la toma de Constantinopla en el siglo XV, se sabe que esta imagen que desapareció era imagen de cuerpo entero. Quiero decir, no era un busto, era todo el cuerpo, con el niño en el brazo derecho y en el brazo izquierdo y el brazo derecho dirigido hacia él. En torno a estas dos figuras básicas hay otras más.
Una de ellas se conoce con el nombre de Eleusa. Es la Madre Dulce, la que acaricia al niño. A veces la caricia es piel con piel, cara con cara, así como inclinada la cabeza de la madre hacia la cabeza del niño. Otras veces propiamente caricia con manos. Eleusa. Una variante de esta es la Galactotrofusa, que nosotros conocemos con el nombre de la Virgen de la Leche, que luego ha tenido muchas variantes, pero la que más se conoce es la que se atribuye a San Bernardo. El episodio que se atribuye en la biografía de San Bernardo, que gratificó, por decirlo así, en la devoción a unas gotas de su leche. Hay otras variantes de estas, pero estas son las principales. Hay una que se reconoce como Virgen de la Victoria, pero que no representa propiamente, no es una virgen guerrera. Es simplemente una virgen igualmente acompañada del niño, que luego ha sido modelizada en muchas imágenes patronales. En advocaciones. Sí, con muchas advocaciones. Bueno, estas son las principales, pero yo no querría dejar de señalar que una parte muy, muy importante de la iconografía mariana está basada en la representación de episodios de su vida, acompañada de Jesús o no, en un primer momento de la propia infancia, y también de su madre, Santa Ana. Y hay un tipo de imágenes que muchos reconocerán, porque las deben haber visto en las exposiciones e incluso en las propias iglesias, que son madres abrideras, es decir, que se abren mostrando el interior, y en algunos casos se llama la Santa Ana triple, que es una Santa Ana, la abuela, que se abre y aparece la imagen de la Virgen, que se abre y aparece la imagen del niño. No tiene nada que ver con las muñecas rusas. pero sí es muy Estas es muy tipologías tienen un contexto histórico, aparecen en un momento o aparecen todas a la vez. No, naturalmente. Estaba tratando de ir mostrando el desarrollo. Y si hay algún estudio que nos diga por qué estos cambios. Sí, ya lo creo. La iconografía mariana, como antes ya citaba, tiene un trabajo enorme en historia del arte. Hay claramente, por un lado, una motivación dogmática. Es decir, la expresión, la representación de los dogmas se ha hecho muy principalmente a través de María. Incluso la María en gloria, o la María ascendida a los cielos, asunta propiamente, más que ascendida, asunta a los cielos, es igualmente parte, diríamos, de la expresión de distintas formulaciones del dogma cristiano. Pero, fundamentalmente, es la imagen de la Virgen al lado de la cruz, el núcleo de la representación en ese sentido, dijéramos, de cómo la figura de la Virgen está asociada a la condición humana y divina de Cristo. ¿Qué decir de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que fue todo un dogma, ¿no? Y la representación, además, sin duda, simbólica. Hay antecedentes del dogma, sin duda, antiguos, pero como se sabe, su declaración como tal fue bastante tardía. También pasó con la Asunción. Fue anterior, pero también pasó con la Asunción. En este aspecto, dijéramos claramente, las representaciones tienen que estar asociadas diríamos que a los motivos que la jerarquía eclesiástica ha tenido en la difusión pastoral de los dogmas. Pero, por ejemplo, las advocaciones no dejan de tener un arraigo en la religiosidad popular, ¿no? Porque además en España hay un gran número de advocaciones y además, con cambios de la Virgen del Carmen a la Virgen del Rosario, de esos cambios que van dándose dentro de las propias imágenes de la Virgen, que las van cambiando de advocación, como ocurre, por ejemplo, en la alberca, ¿no? Que una misma imagen puede tener varias advocaciones.
Eso va unido mucho a lo que es la antropología, a lo que es la religiosidad popular, digo yo. Uy, pues sí, efectivamente, claro. Pero una vez dicho lo que he dicho acerca de cómo la figura mariana ha contribuido, diríamos, a la visibilización, a la visualización, a la percepción visual de los dogmas cristianos, casi con la misma intensidad desde la perspectiva de antropología, debería decir que la Virgen ha sido el objeto, el sujeto religioso más próximo en la religiosidad popular. Desde el punto de vista de la pastoral eclesiástica, esto se justifica por el papel de la Virgen como mediadora. Pero desde el punto de vista, diríamos, de la expresión de la devoción popular, la figura de la madre protectora, de la madre que acoge, de la madre misericordiosa, esta seguramente es la figura, dijéramos, más cercana. Hasta el punto de entablar con ella, con la propia imagen, una relación que desde el trabajo de campo permite asegurar, hasta donde nos es posible hacerlo, que se trata de una relación personal. Es decir, los devotos miran a la imagen como a una persona. La tratan como a una persona. Entablan con ella relaciones de intercambio, ofrendas y petición de favores, cuidado, protección. Hay muchos episodios que se cuentan durante la Guerra Civil Española de la protección de las imágenes, en particular de las imágenes patronas. En el sentido de que la protección se daba claramente al objeto de culto, pero no menos a la persona que era la propia imagen, y que los devotos tomaban tan cercanos y tan próximos a ellas como si fueran vecinas de sus propias comunidades. Esta condición de proximidad de la Virgen, por un lado madre, lleva a planteamientos en ese sentido que parecen discordantes, es decir, una expresión del dogma, como puede ser la Inmaculada. Cuando se convierte en imagen patrona, se personaliza. Y entonces, dijéramos que la frialdad del dogma desaparece. Hay imágenes patronas que son vírgenes de la soledad, son vírgenes del sufrimiento. Pero, respecto a ellas se establece la relación de modo que al personalizarla, se espera de ella ese trato de favor que los fieles, que los devotos piden a las imágenes. Esta relación tiene algunos momentos particularmente cálidos, particularmente emocionantes. Cuando hemos hecho trabajo de campo en las fiestas populares y en las romerías, hemos percibido en ese sentido en el entorno, en momentos críticos, por ejemplo, cuando la Virgen sale de la ermita o cuando vuelve a ella, como la gente de una manera encendida e intensa le expresa afecto. E incluso hacen a la imagen bailar, esta especie de baile que se comunica al objeto, que sin embargo para los devotos, para los fieles, es siempre persona. Bueno, yo quería hacer a Honorio una pregunta a lo mejor, porque bueno, esa cercanía al culto de las imágenes de marianas también transmiten valores hacia cómo se debe construir la feminidad en determinados momentos o no dejan de ser, porque ya que son personas, algo nos dice la Virgen de cómo debería ser una mujer, por ejemplo, en determinados momentos o no. A ver, yo que como profesor de antropología simbólica debo de subrayar algo. Los símbolos son polisémicos. Es decir, dicen muchas cosas a la vez y de una manera condensada. Y además no solo transmiten ideas, generan emociones.
Y de manera que en ese sentido yo no soy capaz de encapsular los significados que se supone que están insertados en las imágenes, de encapsularlos en una dirección o en otra. Es evidente que el modelo de madre en la sociedad española pues lo ha encarnado la Virgen. Esto es una evidencia. Y de hecho, en esa relación personal de la que yo hablaba antes, los devotos se consideran niños, hijos. Esta es una relación materno-filial. Efectivamente, por lo tanto, la Virgen, claro, que ha contribuido de manera decisiva a la imagen de la feminidad, pero también a sus cambios. Sí, porque a las lo largo del tiempo cambian también. Claro, también. Y de hecho, en las representaciones, diríamos, iconográficas, en los distintos tiempos, eso se aprecia. Que evoluciona, ¿no? No Evoluciona. es algo que un símbolo sea una foto fija. Exactamente, no son fotos fijas. Formando parte de la vida de las personas, mucho menos. O sea, si nos fijáramos propiamente en que la imagen, la talla de madera, pienso, o el lienzo, es una especie de foto fija, pues efectivamente tendería a pensar que los significados que la acompañan y que están asociados de ella se mantendrían iguales, pero no es cierto. Lo que se trata más bien es que, como decía antes, los símbolos son polisémicos. Y a lo largo del tiempo es posible que las formas permanezcan, pero los significados asociados a ella no. Y entonces, incluso la propia figura de madre en la Virgen tiene muchos matices. Claro que hay representaciones marianas, incluida la Inmaculada, con el dragón debajo de los pies. Hay otras representaciones. Yo tengo un cuadro que adquirí en una tienda de antigüedades de una imagen de la Virgen ayudando a los cristianos a vencer a los moros. En los distintos tiempos, en relación con las vicisitudes de las comunidades, estas figuras cambian, van con significados diferentes. A veces la madre protectora también es la madre triste, y otras veces es la madre firme. Así que, en este sentido, esta vitalidad que se le ha dado a las imágenes, esta vitalidad es, desde el punto de vista antropológico, lo más fascinante a la hora, diríamos, de acercarse a una comprensión de hasta qué punto el culto a las imágenes en el cristianismo, en España en particular, está tan incorporado. Siguiendo con ese ánimo que queremos dar a las personas a seguir estos estudios y aplicarlos en el caso de las personas que trabajamos teoría feminista a nuestro campo y a ver, me gustaría que volvieras a retomar que a mí, por ejemplo, cuando hice mi tesina y que tenía que ver mucho con vírgenes, me emocionó, es cómo hay que leer las imágenes, porque no es igual, no va igual la Virgen cuando es virgen que la Virgen cuando es madre, le cambia el pañuelo, la simbología que lleva, aparte de la serpiente o esa lectura que hay que aprender. Pues exactamente, esto es un motivo de investigación. Por un lado, en la medida en que la Iglesia ha tenido un celo particular sobre la representación iconográfica, dijéramos que no hay ningún detalle en términos iconográficos que no responda a lo que se llama a un programa iconográfico. Por lo tanto, guardado, vigilado desde la autoridad eclesiástica. Eso por un lado. Pero por otro lado, como decía antes, los significados asociados a las imágenes por parte de los devotos son muy ricos y van mucho más allá de las intenciones programáticas de las eclesiásticas. Así que es necesario, por un lado, prestar atención a los detalles. La Virgen en muchas ocasiones lleva un manto azul, pero no solo. Hay otras veces que llevan mantos asociados a las órdenes religiosas.
manto blanco, por ejemplo, o túnica púrpura, o celeste, con velo, con corona o sin corona, con estrella, con lirio, con manzana, por ejemplo. A veces también con cetro. Todos estos componentes, desde el punto de vista de lo que he llamado programa de representación, que viene sancionado por la Iglesia, tienen significados previos atribuidos. Y es posible justificar documentalmente eso, porque en muchas ocasiones, en particular durante el Barroco, los historiadores han hecho estudios preciosos mostrando hasta qué punto los encargos que habían hecho a los escultores habían cumplido con el programa eclesiástico. Decía, ¿qué tiene que estar el lirio? Porque representa la pureza. O tiene que estar la manzana, porque la manzana representaba a Eva, pero en el caso de la Virgen está en ese sentido, dijéramos, mudada de valor. O tiene que estar las estrellas, que por un lado indican la condición de gloria, del lugar donde está la gloria. O los colores que representan, pues una vez más, o la pureza, o bien, en algunos casos, la fortaleza. Y en el caso del dolor, los negros. Es decir, este conjunto de detalles, que por un lado se refieren a la indumentaria, el velo, el manto, la túnica, el cíngulo, la cinta. Hay advocaciones de la Virgen como la Virgen de la Cinta. Sí, sí. Estos detalles, todos estos detalles, claro que tienen que ser objeto de la investigación, pero en la investigación antropológica no asumimos que la intención de la representación haya sido precisamente el significado que los devotos le han dado. Porque el caso, por ejemplo, de la Virgen de la Cinta es muy característico. Que la Virgen de la Cinta se asocia con los embarazos. En la condición iconográfica, pues quería representar la Virgen de la Esperanza. Pero no siempre. A veces la imagen que es Virgen de la Cinta, dijéramos, tiene un cíngulo, pero es un cíngulo de que lo que hace es definir el talle, pero no el embarazo. En este sentido, los devotos, dijéramos, han hecho apropiaciones de significado, y las representaciones intencionadas ahí no deben de tomarse, como dijéramos, como un código de estos que ha quedado impreso en la talla de una manera fija. ¿No? Es el dogma, lo que se quiere transmitir, pero luego la evolución popular le da otro carácter, ¿no? Exactamente. Imagino. Exactamente. Le da otro giro. A veces un giro inusitado. Pues, por ejemplo, hay multitud de advocaciones de la Virgen. La Virgen de la Parra, la Virgen de la Oliva, la Virgen del Roble, la Virgen de la Encina, la Virgen del Pico, la Virgen de la Sierra. Hay montones de... Esto es enormemente ilustrativo de la capacidad que las comunidades, los pueblos han tenido de resignificar. Cuando se estudian las tallas y lo que representan, ¿no? Incluso los cuadros, pero que en mayoría son tallas, o sea, imágenes de bulto. Cuando se estudia qué tiene que ver la denominación que le da el pueblo con la representación que está allí inscrita, es decir, tallada en piedra, se ve que no hay necesariamente concordancia. Hay algunos casos que sí, claro, por supuesto. En particular, las imágenes que se tienen como devociones, imágenes de devoción, son más claramente imágenes que mantienen, diríamos, en representación los signos impuestos incorporados por prescripción. Pero las imágenes patronales no. Las imágenes patronales llevan consigo asociados muchos significados que están fuera de los límites de lo que fue el control eclesiástico de los significados religiosos.
Elena, Honorio, tenemos que poner punto final a este espacio. La verdad que es un placer escuchar a Honorio, pues ¿verdad? Sí. Un tema como el que hemos tratado hoy quiero recordar, dentro del Centro de Estudios de Género, en la serie Género e Igualdad, que hemos dedicado a simbología mariana. Yo creo que cualquier tema de investigación tratado por un experto, en este caso Honorio Velasco, que es catedrático emérito del Departamento de Antropología Social y Cultural, profesor de Antropología Cognitiva y Simbólica, cuando se trata como él lo trata, ¿no? Yo creo que nos lo hace ver mucho más palpable, cosas que a lo mejor no habíamos tan vivo, que lo transmite muy bien, ¿verdad? Sí, porque nos ha transmitido hasta las imágenes, las hemos visto. Y mira que es difícil en radio, ¿verdad? Él lo decía, dice, bueno, no sé cómo voy a hablar de imágenes en radio. Bueno, pues prueba conseguida. No, pero no hay nada comparable con asistir y hacer trabajo de campo con las gentes en esas situaciones. Yo creo que a partir de ahora, por lo menos en mi caso, me fijaré mucho más en las imágenes y en las romerías, como ha comentado, o en el culto popular, que es enriquecedor y yo creo que se puede ver de distintos puntos de vista, está claro. Pues muchas gracias, Elena Hernández Corrochano, secretaria docente del Centro de Estudios de Género. Gracias a ti. Y del Departamento de Antropología Social y Cultural también, como el propio Honorio Velasco. Y muchas gracias y espero vernos en alguna ocasión por aquí. Claro que sí. Hasta otra. Hasta luego. Adiós. Con el Ave María de Schubert cerramos la emisión de hoy. Nuestro espacio Sin Distancias volverá mañana con nuevos temas en los que la educación y la cultura tienen mucho que aportar. Nos podéis seguir en Radio 3, en canal.uned.es y en YouTube UNED. Gracias por la atención que nos prestáis. Hasta mañana.